esta tarde de 2 intervenciones que yo creo que sí que ponen de relieve que hay esperanza, ¿no? Ayer se nos planteaba la pregunta de si pervivirá la palabra y pervivirá el relato y esa capacidad de contarnos y de contar el mundo, y viendo todos los proyectos, ¿no?, que nos han presentado esta tarde, desde luego yo creo que en ese sentido, a pesar de esa extinción de la cultura campesina y, ¿no?, de formas tradicionales y populares de vida, sí que creo que el relato va a perdurar con profesoras de instituto tan maravillosas, ¿no?, que nos hacen desear casi volver atrás en el tiempo y disfrutar de esas experiencias magníficas, y también de asociaciones culturales como A Plena Cultura, ¿no?, de la que se nos habló anteriormente. Voy a tomarle la palabra a Eloy Martos, que es quien en realidad ha puesto en marcha todo esto, el director de la RIUL, al que tenemos que excusar porque iba a participar inicialmente en esta mesa y no ha podido por cuestiones de agenda, pero esta mañana él dijo: mira, no me voy a presentar, no me presentes, no quiero robar tiempo a lo que son las intervenciones, porque ahora se encuentran todos los datos rápidamente en internet. Entonces, en lugar de hacer una presentación extensa de los 3 participantes en la mesa, rápidamente simplemente voy a comentar que Jesús Nieto, que aquí nos acompaña, es catedrático de Filología Griega, ahora en la Universidad de Valladolid, pero pudimos disfrutar de su presencia continua aquí en León durante 28 años, primero como titular. Además, tanto Nuria como yo empezamos en la promoción del 93-94, yo creo que fue tu inicio, ¿no? Que llegamos a la B, ¿no? Esto es como bonito también el reencuentro en este sentido, primero titular y luego catedrático ya en nuestra Universidad de León, y hemos podido disfrutar de su buen hacer en todos los sentidos, ¿no? Es una de las personas más eficaces con la que hemos podido colaborar, o primero incluso disfrutar desde la perspectiva del alumnado y después como compañeros y ya como amigos. Es especialista, un referente en la investigación en el humanismo y la tradición clásica. Nos acompaña también desde la Universidad de Oviedo Ulpiano Lada, que es profesor titular del área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Primero ejerció en la Universidad de Alicante y actualmente está en la Universidad de Oviedo, y es un especialista en el proceso comunicativo de la narrativa oral literaria, especialmente del relato breve tradicional y toda su relación con el discurso dramático, y especialmente también con el estudio del componente pragmático, tanto del texto literario como del discurso retórico. Y desde el extranjero, pero como miembro de la Universidad de Salamanca, nos acompaña también Javier Félix Marchán, de la Universidad de Salamanca, actualmente Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Educación. Es un investigador responsable del grupo de investigación reconocido Diderot, dedicado a las didácticas digitales de la expresión musical y las artes performativas. Así que directamente les voy a dar la palabra inicialmente a Jesús Nieto para que nos hablen del proyecto IUPE, Iberaulas Universitarias de Patrimonio Etnopoético, que es como el marco más global en el que se encuadra esta primera edición del seminario. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues buenas tardes, y es para mí, como ha ocurrido en otros casos, un placer volver a León, volver a mi universidad, ¿no? Y bueno, son 28 años, entonces sigue siendo mi universidad. Y es también un placer estar con 2 colegas de mi antiguo departamento y con 2 amigas con las que hemos trabajado, con Natalia al frente de la RIUL, de la red en León, los trabajos en el Instituto de Humanismo, y ahora, bueno, pues sigo haciendo lo de la RIUL, pero en la UBA, es decir, que fue llegar allí y encargarme de esta tarea de coordinar las actividades de la red internacional de universidades rectoras. Entonces voy a hacer ahora una presentación, va a ser rápido porque también la hora y no quiero alargar después para el ponente posterior, unas líneas generales de lo que es realmente este proyecto, y después de las actividades que los 3 que vamos a participar en esta mesa redonda tenemos preparado para próximas ediciones de este seminario. Yo presentaré que está proyectado para la UBA aproximadamente dentro de un año, ¿no? Entonces, por ello,
damos las gracias a Natalia, que es la que nos ha abierto el camino, es la que ha presentado este modelo modélico, además, y valga la redundancia, de este seminario, con estos temas, con estas aperturas, con estas líneas tan claras, porque tiene la ventaja de que León es una provincia que da mucho juego para ello, cosa que yo, siento decirlo, en Valladolid hay poco juego paisajístico para ello, es así de claro. Pero eso no quita para luego el proyecto que nosotros estamos ideando allí. Bueno, en primer lugar, unas ideas muy generales sobre este proyecto de Iberaulas universitarias de patrimonio etnopoético. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto además transversal, un proyecto abierto a otras áreas, ¿no? Y donde se va a reflejar muy bien esa diversidad cultural. La red, la RIU, ya desde hace tiempo tiene especial interés por el patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial, las leyendas, todo lo que ha preparado en torno al agua, a los imaginarios del agua en los que hemos participado. Fue mi primer contacto con la RIU, fue precisamente eso, hace ya años, desde aquí, desde León, esa participación en estos proyectos y la integración después en otras actividades que tengan que ver con ello. Entonces, las leyendas, toda la oralidad que existe sobre el agua, los lugares, ese es el punto de partida. Y a partir de ahí se ha diseñado este proyecto de estas Iberaulas. Al principio se pensaba hacer todo un eje de la Ruta de la Plata, ¿no? Partiendo de Oviedo, como luego va a hablar mi colega de la Universidad de Oviedo, llegando hasta Badajoz, que es donde está la sede y el origen de esta RIU, de esta red, y después hacia derecha y hacia izquierda otras universidades que pillábamos de paso. No, esa fue la idea, pero luego ya es mucho más abierto y es una manera también de integrar a un grupo y desde ahí fomentar esa adhesión. Las universidades de Oviedo, la Universidad de León, la de Salamanca, la de Extremadura y la de Valladolid también. Somos las primeras que nos hemos organizado, hemos tenido varias reuniones también para ir planificándolo. En el futuro, el proyecto quiere crear quizá un título, ¿no? con módulos que se vayan adjuntando desde diferentes universidades, que quede grabado, que se pueda acceder, pero todo buscando esa idea que he dicho antes del patrimonio inmaterial, pero que se basa en el material, como hemos visto muy bien en las sesiones anteriores. Hay un patrimonio material, sea natural, sea artístico, sobre el que después se van a ir creando estas otras oralidades que se pasan a la palabra, que se pasan a la escritura, etc. Entonces, esa es la idea de todo ello, ¿no? El arte de la palabra, bifurcado después con el tema de la música, de la danza, de los rituales, de esas tradiciones folclóricas que tienen a la palabra como elemento protagonista, ¿no? Hay una finalidad más amplia que estos seminarios, porque estamos empezando por estos seminarios, ¿no? por estas pequeñas aperturas de universidades, empezando por la de León, va a seguir después Salamanca, bueno, después seguramente Valladolid es la que está prevista para el año próximo, donde vamos a tener estos temas, pero pensemos que va más allá, es lo que he dicho antes de ambicioso. Crear al final un título, crear ese tipo de actividades permanentes de formación, pero también crear catálogos de repertorios etnopoéticos, jornadas pedagógicas, ¿no? Para maestros en formación, profesores en activo, jornadas etnográficas y literarias donde podemos ver lo que estamos haciendo ahora, cartografías culturales de recursos etnoculturales, enclaves naturales, como hemos visto antes el caso del Alledo, ¿no? El festivales monotemáticos sobre el agua, se ha organizado alguno, por ejemplo, o algún congreso sobre el agua. Hubo uno internacional sobre el agua en todos los sentidos, en Jaén, que último que participé yo también, grupos de investigación al respecto, proyectos de investigación, bueno, etcétera, etcétera. Es muy abierto
además con esa idea de ese patrimonio material reflejado después en ese otro inmaterial que es la oralidad, y con todas estas otras opciones. Partiendo de esta idea, Marco, empezando por esos seminarios y agradeciendo a Natalia este primero que nos sirve, por lo menos me está sirviendo a mí de modelo. A ver, yo soy de filología griega, entonces ustedes piensen que yo esta temática la veo más tangencial. Es verdad que he estado muchos años aquí en la ULE llevando la RIUL y he tenido que tocar estos temas, pero allí estamos planificando, allí hemos creado un grupo para organizar actividades de RIUL con personas de literatura, con personas de didáctica, de la propia biblioteca, bueno, y yo también, ¿no? Entonces estamos planificándolo y lo que queremos allí partir es del patrimonio, leer el patrimonio, escuchar el patrimonio. ¿Qué patrimonio? Por una parte nos vamos a fijar en el patrimonio, claro, llevándolo a mi terreno, el patrimonio artístico de época romana, es decir, aquellas villas o restos que tenemos mitológicos de la antigüedad que nos van a permitir estudiar la oralidad de esos mitos, porque esos mitos eran orales y cuando allí no lo leía, no hay nada escrito, es una imagen que se va a transmitir, ¿no?, a través de un discurso oral. Entonces eso vamos a verla, sea la de la Olmeda, sea la de Almenara Puras en Valladolid, sea algunas de las que hay en Burgos que tienen también mosaicos mitológicos, y a partir de ahí nos va a dar juego a ver esa oralidad, cómo esas oralidades después se han plasmado en escrituras, ¿no?, con esos mitos, pero queremos verlo ahí, cómo ese patrimonio lo vemos y nos está contando algo, ¿no? Eso lo queremos ver, esa parte. Queremos también, otra línea es la bucólica clásica, pero luego la bucólica tradicional, es decir, la bucólica en el campo, la real, porque lo de la España vaciada es una realidad y estamos en una tierra que es así, y que nos han vaciado o nos hemos vaciado. Entonces tenemos que intentar potenciar ese patrimonio también, ¿no? Y eso también nos permite esa transferencia a la sociedad, intentar responder con el estudio de todo este material. Entonces la bucólica, conectándolo, por supuesto, con lo que pueda ser clásico, con la continuidad después en nuestra propia literatura y después con la realidad actual también, ¿no? Y la otra línea que vamos a ver también es la de bueno, el folclore o la etnografía. Hemos contactado con la Fundación Joaquín Díaz, que tiene su sede en Urueña. Allí también tendremos una actividad ese día. Allí hay toda una catalogación que se está haciendo de todo este tipo de leyendas, de tradiciones, de poesía. Entonces hemos contactado ya tanto con el que lleva el archivo, ¿no?, y con el propio Joaquín Díaz, y ellos van a colaborar. Entonces eso también es una suerte. Y dentro de lo que es la propia didáctica, el tema de las leyendas, alguno de los que forma parte de este equipo pues está trabajando precisamente en eso, ¿no?, en leyendas y en leyendas creativas, es decir, con los propios alumnos, experiencias que han realizado alumnos de educación que estudian un lugar, patrimonio natural, patrimonio artístico, la leyenda, y luego crear ellos mismos nuevas leyendas, ¿no? Porque la leyenda sigue creando, es decir, es como los mitos antiguos, que no había un mito revelado, sino que eso iba recreándose. Pues en las leyendas es lo mismo. Podemos seguir recreando sobre un lugar, sobre un mito, sobre algo, ¿no? Eso es lo que queremos ver, que eso es creativo y sigue dando vueltas y sigue funcionando, por lo menos mantenerlo vivo, ¿no? Las fuentes de las leyendas, es una ayuda para la lectura, para la escritura, etc. Bueno, hay una serie de proyectos relacionados con ello, pero nos vamos a basar básicamente, valga la redundancia, en el patrimonio, leerlo y escucharlo. Mitos, leyendas y estas tradiciones folclóricas, fundamentalmente en el mundo rural y en esa España vaciada, que ahora es ese nombre que suena tan mal, pero que realmente está reflejando una realidad sangrante que tenemos que nosotros intentar colaborar y de esa manera hacer transferencia a la sociedad. Bueno, por mi parte, eso es lo que hemos planteado para la UBA. Espero que dentro de un año podamos tenerlo y esperamos contar con algunos de vosotros allí. Será un auténtico placer. Gracias. Pues le damos la palabra seguidamente a Olpiano Lada. Buenas tardes.
tardes, Ulpiano. Muchas gracias. Uy, tenemos que subir el volumen, por lo que veo. No, por a través, ¿no? Del ordenador. Sí. Oh, Albert, se escucha muy bajito, no sé si nos puede subir ahí la intervención a distancia. Sí. Ulpiano, habla, a ver. Sí, ¿se me oye mejor? A ver ahora. Ulpiano, ¿puede decir 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Continúe. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, comienzo de nuevo. A ver ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mejor. Yo sí lo oigo aquí. Es que está. Bueno, pues lo escuchamos, si no... Y se Si no, no, no. quizá. Ah, también. Claro. Madre mía. Ulpiano, ¿puede por favor hacer otra vez la cuenta o decir hola o lo que quiera? No, lo de la cuenta es muy fácil hasta ahí. Vale. Desde el micrófono del ordenador. Claro, la 1, voz. 2, 3, Así. Es que se va a acoplar. 7, 8, 9, Ahora. Bien. 10, 11, 12. Bien, ahora. Venga. ¿Un poco mejor? Sí, Sí, gracias. Bueno, bien. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalia, Jesús, Javier. Quiero muy brevemente agradecer a Natalia Álvarez, a Paula Fernández, a Carmen Rodríguez y a Luis Martos por la dirección de este seminario, a la Universidad de León, a las autoridades y al resto de instituciones que colaboran en este seminario. Y por supuesto, gracias al resto de los participantes y por supuesto de los asistentes. Presento también mis disculpas por no poder estar presente en el acto, pero estoy con todos ustedes virtualmente. Bien, brevemente voy a presentar el contexto, muy brevemente, porque se ha referido mi compañero Jesús, y para a continuación señalar las actividades o el esbozo de las actividades que tenemos preparadas en noviembre. Efectivamente, como ya tienen conocimiento, dentro de la red internacional de universidades lectoras se han organizado algunas universidades vinculadas próximas a la Ruta de la Plata, coordinadas por el profesor Eloy Martos Núñez de la Universidad de Extremadura, que hoy lamentablemente no puede acompañarnos, con la finalidad de difundir, rescatar el patrimonio común etnopoético en sentido amplio y sus vinculaciones con la España vaciada, la ecología, el patrimonio etnográfico, el patrimonio material y otras posibles temáticas. Lo que en definitiva constituye el proyecto Iberaulas Universitarias de Patrimonio Etnopolítico. Enmarcado en este proyecto se ha materializado el seminario interuniversitario de patrimonio cultural que se desarrollará en varias universidades, hoy en la de León y su siguiente edición en la Universidad de Oviedo. El profesor Ignacio Suárez García, que ustedes ya han tenido ocasión de conocer y disfrutar de su intervención, y yo mismo somos los coordinadores del seminario que se celebrará en la Universidad de Oviedo y que tendrá como eje vertebrador el patrimonio oral, en relación con las temáticas generales difundidas en el proyecto de Iberaulas, a las que antes me referí. Los ámbitos específicos que se tratarán y sobre los que se debatirá están focalizados en tres amplios ámbitos de la oralidad: el patrimonio literario, el patrimonio musical y el patrimonio lingüístico, siempre en relación implícita o explícita con la riqueza del patrimonio oral tradicional, del etnográfico y de sus implicaciones en el mantenimiento y la preservación de las manifestaciones literarias y artísticas ancestrales ligadas al territorio. La cultura tradicional puede convertirse de esta forma en un motor del desarrollo económico y en una opción para frenar el despoblamiento y mejorar la autopercepción de los habitantes de muchos concejos, por ejemplo de Asturias, en este
pero los límites de actuaciones son, por supuesto, aplicables a otras provincias, regiones, comarcas, que presentan problemáticas muy semejantes, con especial incidencia en el caso que nos ocupa, en un principio, del occidente peninsular. Bien, señalaré muy brevemente a continuación unas notas sobre las líneas que se tratarán en el seminario, así como, cuando ha sido posible, el enfoque que presentarán algunos de los ponentes. Por lo que respecta, en primer lugar, al patrimonio literario. El camino por el que transita la llamada literatura popular es siempre movedizo. Sabemos que, pese al inestable valor de la literatura de tipo popular, a la luz de la exaltación de los valores y del acervo cultural del territorio, el cauce eminentemente oral por el que se transmite, así como su antigua vitalidad y resiliencia actual en el mundo rural, aparta, digo, la literatura popular, de una posible inserción en el canon literario. Desde esta orientación se abordará con carácter general el peculiar proceso comunicativo específico de la oralidad literaria, donde los conceptos de performance y de traducción, en tanto recreación, resultan decisivos, junto a los de folclore, popularización y tradicionalización. Nos ocuparemos, en consecuencia, de la comunicación del relato breve tradicional, es decir, del cuento folclórico, popular, tradicional, así como de su relación con el género dramático en la actualización ante un público. Además, existe otro género en la literatura española que ejemplifica la coexistencia entre la transmisión oral y la escrita. Otro género modélico, que es el romancero. El romance comprende, es bien sabido, la expresión paradigmática de la poesía hispánica tradicional y resuelve también el hito de un importante auge cultural afincado en el paso de la cultura popular a la gran cultura, o cultura culta. El foco de atención en esta ocasión estará en los romances cultos, artificiosos o eruditos, que conforman lo que se ha llamado el llamar romancero. El romancero nuevo, lejos de apartarse del sesgo oral con que se revisten las composiciones de su precedente, el romancero viejo, integra en su nueva poesía cortesana el rasgo de la oralidad literaria, que aúna los recursos propios, tanto de la narrativa oral como de la obra dramática. Los nuevos romances, de temática esencialmente morisca y pastoril, bien pueden denominarse igualmente como relatos breves tradicionales, enmarcados dentro del campo del folclore literario, si bien con unas características diferenciadoras específicas. No excluyen las composiciones del romancero nuevo nociones tan importantes como son la, de nuevo, tradicionalidad, oralidad, auralidad, la memoria y, en definitiva, la activación de todo un complejo proceso de producción, divulgación y recepción inherente a este proceso de tradicionalización de los romances. Así pues, pese a la autoría culta y el mal escrito, como le comienza a divulgarse los romances nuevos, la comunicación in presentia, el rasgo de la musicalidad y la transmisión con base en el ejercicio de la memoria colectiva continúan definiendo el itinerario de la difusión romancística. No dejaremos de atender a la falta de vitalidad que parecen presentar estas manifestaciones literarias. El segundo, el patrimonio lingüístico, se centrará en 3 puntos. El primero, en el español hablado en Asturias, partiendo de 2 corpus orales, conformados en los últimos años de Oviedo y Gijón, las urbes de mayor tamaño, en contraste con la realidad lingüística de las zonas rurales. Estos cuerpos permiten radiografiar la situación de convivencia del castellano y el asturiano en un entorno que se revela hostil para la lengua patrimonial. Comprobaremos igualmente la convivencia entre ambas lenguas romances, aunque únicamente la generación de mayor edad, independientemente de la clase social,
participa en cierto grado de ambas lenguas. El reverso lo encontramos en la generación joven, donde el español es la única lengua presente. Todo parece indicar que esta situación se produce también en las villas de tamaño medio y quizá con mayor persistencia del asturiano. En las zonas rurales, donde tiene mayor vitalidad el asturiano, digamos que es una vitalidad relativa por la despoblación y por el envejecimiento. En segundo lugar, se llevará a cabo la descripción lingüística, diacrónica y sincrónica de la variedad del gallego hablado en los 18 concedos más de Asturias, de marcado carácter rural todos ellos, con especial atención a los documentos medievales del monasterio de Vilanova de Óceos y a los estudios realizados por Damaso Alonso en los años 40. Por último, del eje lingüístico, se presentará una visión crítica en la que se abordarán los problemas que padece el patrimonio oral de la lengua asturleonesa en dos vertientes, la social y la lingüística. La social, por los procesos de quiebra de las cadenas de reproducción intergeneracional del idioma, y la lingüística con la pérdida de elementos característicos de la lengua entre quienes la mantienen, y la aparición de un grupo de hablantes que intentan recrear un modelo idealizado de lengua en el que los procesos de erosión generales de toda comunidad lingüística se suman con un significativo componente de mistificación y artificiosidad, generalmente guiado por el castellano como modelo inverso. Y ya finalmente, respecto al tercer eje, el patrimonio musical, no cabe duda de que la música es una forma de expresión esencial del ser humano y por eso el día a día de una sociedad no puede entenderse sin ella. El arte de los sonidos es además reflejo de los sentimientos, de los estados de ánimos y de las identidades. Estas propiedades se manifiestan de manera especial en la música tradicional. En la música tradicional, la música que procede de tradición oral, es decir, aquella que hemos recibido en herencia de nuestros antepasados y que ha llegado a constituirse en patrimonio cultural. La música tradicional asturiana, que muestra una gran riqueza en la variedad de cantos conservados y en la diversidad de instrumentos utilizados para su acompañamiento, será objeto de atención en la jornada de Oviedo. En ella se tratará sobre el proceso de construcción de un archivo sonoro etnográfico, así como se presentará un panorama general sobre el estado de los estudios de etnomusicología en Asturias. A todo ello se sumará una actuación musical de raíces folclóricas como comprobación práctica de los presupuestos teóricos. Este, por tanto, sería el esbozo de la propuesta del seminario que se daría en la Universidad de Oviedo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que no me imaginaba que iba a suceder esto. A ver. Muchas gracias, porque ahora está muy alto ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo? Así. Es que habíamos subido, ¿no?, del todo el volumen para ver si lo escuchábamos mejor. Muchas gracias, Ulpiano. A pesar de las dificultades... ¿Se ha podido escuchar? Sí, bajito, pero se puede escuchar. Vamos a ver ahora si podemos escuchar un poquito más alto, quizá, Javier. No sé si será problema del propio ordenador, quizá del piano. Hola, buenas tardes, no sé si me oís bien. Sí, un poquito mejor, sí. Sí, más altos. Sí. Quizás, si no, no sé si tenéis cascos a mano, a veces es lo mejor, o acercaros un poco más a la pantalla de vuestro propio ordenador para que os capte mejor la voz, o cascos con micrófono. Tengo aquí un micrófono que puedo acercar, ¿no? Genial. Es que si os vais muy hacia atrás se pierde el sonido. Tengo un micrófono externo, o sea que lo puedo acercar. Muchas gracias. Mejor, sí. Pues te damos ya la palabra y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Natalia, por darme la palabra, por todas las gestiones que has realizado y todo el trabajo que ha dado estos días preparando este simposio. Quiero agradecer también a Eloy Martos por la posibilidad de acogerme como coordinador de la Universidad de Salamanca en la red de universidades lectoras. Para mí una gran satisfacción, no solo por el concepto de este
esta red, sino porque además tomo el relevo muchos años después de José Antonio Cordón, que fue mi director de tesis y padre académico en estudios universitarios. Para mí es una gran alegría poder estar aquí con todos vosotros. Es también una satisfacción haber escuchado a nuestros compañeros también hablando de patrimonio oral y la música, que es un poco el tema que voy a presentar también yo. Pensaba que era un poco al margen de estas propuestas, pero bueno, creo que tenemos un punto en común, que tenemos todas las universidades, y para mí es una gran satisfacción. Voy a presentaros un pequeño PowerPoint que he elaborado para comentaros la línea de actuación que tenemos pensado hacer en Salamanca. Espero que se pueda ver y presentaré brevemente pues, el esbozo de... ¿Se puede ver? Sí, sí, no, está empezando. Bueno, pues es un poco Sí. el esbozo de las actividades y la propuesta temática que hemos pensado desarrollar en el encuentro en Salamanca, que se celebrará los días 20 y 21 de julio de este año. Es una propuesta, un esbozo, como digo, de momento tentativo, que está sujeto o puede estar sujeto a ciertos cambios y perfilar ciertas cuestiones, y que hemos denominado también de manera previa como preservación patrimonial de la tradición oral desde la educación. Este título temático hemos considerado que puede ser interesante porque en la Universidad de Salamanca y dentro del grupo de investigación que yo dirijo, en colaboración con el grupo que dirige Daniel Escandel y la catedrática de musicología Matilde Olarte, hemos desarrollado estos años una serie de proyectos de investigación financiados por la Unión Europea, basados precisamente en preservar el patrimonio de tradición oral, musical y también textual desde el ámbito de la educación. Con la particularidad además de que estos proyectos han estado enchufados, han estado vertebrados por el uso de la vanguardia tecnológica a la hora de preservar, crear archivos de tecnologías semánticas. Han sido, creo, un elemento de proyectos que han sido muy bien acogidos, tanto en el ámbito académico como en el ámbito educativo, que están ya implementados y que afortunadamente se desarrollan y se utilizan como recurso educativo en muchas de las escuelas de primaria y institutos de secundaria en toda España. En este sentido, una de las ponencias plenarias que están previstas va a tratar de presentar estos proyectos como iniciativas que conforman en cierta forma un círculo virtuoso donde pueden confluir la vanguardia tecnológica, la tradición ancestral y tradición oral, desde el punto de vista de crear recursos. La propuesta la vamos a organizar en este ámbito el profesor Daniel Escandel, que está afortunadamente, creo para él, estancia en Suecia, disfrutando de una estancia en Suecia durante todo el año. Un servidor que también colabora con él en la organización del evento, y con la participación también del profesor Manuel Rodríguez Sánchez, profesor de literatura en el Departamento de Literatura Hispanoamericana, que va a ser un poco el director a nivel científico de la propuesta y que coordine algunas de las iniciativas. El evento que tenemos pensado desarrollar contará con una sesión de tarde del día 20 y con una sesión mañana del día 21. Está organizado una sesión de inauguración, una mesa redonda, donde se pondrán en común las propuestas que se van a desarrollar, una sesión plenaria que precisamente estará centrada en presentar este proyecto que hemos comentado brevemente con anterioridad. El día siguiente, realmente teníamos pensado hacer una visita a un pueblo de Salamanca que se llama Murille, que tiene una serie de actividades culturales también muy relacionadas con este entorno del patrimonio material y tradición oral, pero no ha sido posible concertarlas y hemos considerado oportuno ampliar la sesión en una serie de comunicaciones para hacerlas con un poco más de detenimiento y de tener un poco más de espacio para el debate también. Como comentaba, el proyecto que vamos a presentar es un proyecto que se ha desarrollado en el marco de los proyectos Erasmus, se conoce o lo denominamos
como plataforma para la generación colaborativa de música popular europea. En este proyecto han participado instituciones académicas, universidades de Portugal, de España y de Italia, y por no extenderme mucho, porque esto será un poco de comunicación, simplemente brevemente, ha tratado de, por un lado, crear un registro digital de la música tradicional de estos tres países, la música tradicional transmitida oralmente, con la particularidad de que se han utilizado tecnologías de marcado semántico en la música, las más vanguardistas, que permiten introducir metadatos de carácter semántico tanto en la parte textual como en la parte musical. Se han implementado también tecnologías de moda ahora mismo, inteligencia artificial, con el objetivo de intentar establecer patrones de nexos entre las músicas tradicionales de estos países a nivel pues, de las temáticas, de los géneros, de las estructuras formales, rítmicas, melódicas, etc. Y para constituir esta base de datos se ha desarrollado una base de datos también asociada a esta primera, que contiene una serie de recursos, actividades y juegos pedagógicos con la finalidad de que los alumnos y alumnas en los centros de primaria y secundaria puedan seguir en contacto con esta música, aprender los contenidos, los saberes fundamentales y las competencias relacionadas con la educación musical a través de estos repertorios, con la finalidad de que los conozcan, no queden en el olvido, no se vayan perdiendo y que desarrollen sus competencias musicales a través de ellos. Como he dicho, este proyecto se financió en un programa de Erasmus+. Los resultados han tenido bastante impacto y la Comisión Europea ha decidido continuar con el proyecto y extenderlo para analizar, para estudiar los nexos que existen entre la música popular en Europa y en América, con el fin último de delimitar, de poder averiguar si existen nexos o interrelaciones a nivel musical y textual también en estos viajes de ida y vuelta en la música popular. Viajó desde Europa a América y volvió con las diferentes modificaciones que el futuro y el tiempo ha podido operar. Por tanto, es un proyecto, uno de ellos está culminado, está en activo en los centros educativos y ya toma relevo un nuevo proyecto en el marco de los proyectos Marie Curie, también enfocado, como acabo de comentar, a tanto preservar como hacer accesible en entornos web, entornos online, la música tradicional europea y iberoamericana, siempre desde el punto de vista de interrelacionar la vanguardia tecnológica con los recursos educativos. Siempre está dedicado a que pueda implementarse como un recurso en la educación. Por lo tanto, pues, como comento, creemos que es un proyecto interesante que puede servir o inspirar a otros proyectos similares para preservar el patrimonio cultural, que permite interrelacionar educación musical, nuevas tecnologías y preparación del patrimonio. Como ya se ha comentado a lo largo de la jornada, y bueno, es un mantra que se repite en todas las comunicaciones, todo esto viene un poco motivado pues, por cuestiones como la despoblación rural, unos cambios en la cadena de transmisión, en el ámbito concreto de la música, directamente con la pérdida de eslabones en la transmisión, porque bueno, se ha detectado, tenemos constancia fehaciente de que la música tradicional ya no se transmite realmente como se hacía antiguamente, y porque también existe un cierto grado de pérdida de funcionalidad en el uso y utilización de esas músicas, que antes cumplía con una serie de objetivos de carácter ritual, de carácter iniciático, y también se han perdido, pues, en cierta forma, como consecuencia de estos cambios en la transmisión y de la despoblación de los entornos rurales. Bueno, esto es un poco la idea del proyecto que hemos elaborado, y la idea un poco del evento en Salamanca será contar esto de manera profunda y extensa, cómo se ha desarrollado, cuál ha sido el impacto, cuáles son las iniciativas pedagógicas o culturales que se siguen desarrollando en función de este proyecto, a través de colaboraciones con la Diputación de Salamanca y los entornos, y también un poco ver la acogida que ha tenido en el ámbito de la educación musical en colegios, institutos, etcétera, etcétera.
catedrático jubilado Fernando Rodríguez de la Flor, y que nos propondrá también un tema relacionado con la cultura popular y la poesía. Esta sesión también de lunes se comentará o se pondrá el proyecto que acabo de comentar, el proyecto COPOE, relacionado con la preservación del patrimonio inmaterial de la tradición oral en la educación. Está previsto también que hagamos un pequeño centro, un recorrido por el Centro Histórico de Salamanca, con algunos lugares que son paradigmáticos también para entender la cultura popular de la capital de Salamanca, que creo que también puede ser bastante interesante. En fin, habrá unos actos sociales. Y al día siguiente por la mañana, reemplazando esa visita que teníamos prevista hacer al pueblo de Morilla, que desafortunadamente no pude completar, pues tendremos hemos planteado, todo está sujeto también, como he comentado antes, a que pueda sufrir cambios, una sesión de comunicaciones donde participarán, espero, los compañeros de las universidades de Extremadura, de León, y también contaremos con la ponencia invitada de la profesora Sara González del GIR Imagine, que es un GIR también de la Universidad de Salamanca, que se dedica precisamente a interrelacionar género y música popular y tradición oral, la comunicación, guardianas de la tradición, mujeres y construcción de identidades a través de los textos en la música popular de tradición oral. La catedrática Matilde Duarte, que es la directora de este GIR, defiende la teoría, una teoría que está muy apuntada en el mundo académico, de que han sido las mujeres precisamente las que han actuado como transmisoras y como guardianas de este legado inmaterial. Y bueno, esta ponencia, que creo que va a ser muy interesante, pone de relieve cómo a través del análisis también semántico de los textos de la música de tradición oral se puede reconstruir y se puede caracterizar muchas de las tradiciones de territorios y comarcas determinadas en el ámbito español. Bueno, cuenta también que desde la Universidad de Salamanca hemos estado valorando la posibilidad de que el seminario, de que el evento pues pueda ser reconocido como una actividad de formación permanente en la USAL, con el aval del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, IUCE. También estamos en negociación, parece ser que puede fructificar y puede ser un proyecto que ya hay con éxito, de editar en una edición digital las actas o las comunicaciones en una serie que se llama Aquí la Fuente, que tiene el sello de calidad CADQ dentro del servicio de publicaciones de la Universidad de Salamanca. Esta cuestión también está por confirmar, pero parece ser que bueno, se advertirán algunos detalles, pero creemos y confiamos que puede llegar a buen punto. Y básicamente eso es lo que quería comentaros. Gracias por escucharme y toda la cuestión. Muchas gracias, Javier. Pues yo creo que ya quedamos citados, ¿no?, para el 20 de julio de este mismo año. Después, en los meses siguientes, nos iremos a Oviedo, aunque sea, si no podemos viajar, ¿no?, pues por lo menos virtualmente, como ya también tenemos en esta ocasión la posibilidad de que algunas personas nos estén siguiendo a distancia. Y en 2024, no sé el mes, pero en Valladolid, ¿no? Nos vamos en primavera. En primavera, muy bien. Muy buena época también, ¿no? Yo creo que es interesante, es el inicio de estas iberaulas, ¿no?, que van a recuperar el patrimonio etnopoético. Bueno, pues en la medida de lo posible son jornadas como breves, ¿no?, Sí. de 2 días, día y medio, pero que bueno, ahí aportamos nuestro granito de arena a esta gran idea, ¿no?, esta gran iniciativa de la Red Internacional de Universidades Lectoras desde nuestras diferentes universidades. Y vemos que realmente el elemento vehicular es la palabra, es la tradición oral, pero se recorren muchos aspectos, ¿no?, que están englobados en todo nuestro acervo y patrimonio cultural. Así que yo creo que en ese sentido estamos de enhorabuena, ¿no?, y podremos ir disfrutando poco a poco de un mayor conocimiento de esa cultura que constantemente estamos diciendo que está como en peligro de extinción y que, bueno, no debemos quedar impasibles, ¿no?, ante esa pérdida y vamos a intentar por todos los medios recuperarla.
Así que muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y por todo ese esfuerzo, ya con esos programas también muy detallados de las próximas ediciones. Y como decían, nos vemos el 20 de julio de la manera en la que sea, si ustedes quieren, en Salamanca, y seguiremos citándolos para las ediciones posteriores. Muchas gracias a todos. Como vamos muy mal de tiempo, vamos a pasar directamente a la conferencia de clausura. Ah, ¿hay una pregunta? Hay una mano levantada. Vale. Sí, hola. Sí, bueno, era una pregunta. Soy Irache Esparza de la Universidad del País Vasco, del Departamento de Didáctica de la Lengua y de la Literatura. Y bueno, agradeceros permitirme estar aquí y sobre todo me ha parecido muy interesantes todas las propuestas que habéis presentado, tanto como las de las compañeras, ¿no? También de los proyectos anteriores. Solamente quería preguntar, no sé si hay fechas ya para el seminario de Oviedo. Habéis comentado que, bueno, que en julio será en Salamanca y en otoño quizá en Oviedo. ¿Hay fechas cerradas ya para el seminario? Ulpiano. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Irache. Bueno, estamos barajando los últimos 10 días de noviembre. Vale. Un periodo también de un día y medio, 2 días, pero sobre esa fecha, finales de noviembre. Vale, muy bien, muchas gracias. Gracias. Venga, hasta luego. Gracias por la intervención, que yo creo que País Vasco se va a unir también a... ¿no? Sí, muy bien. Sí, de hecho, sí, estuvimos hablando con el Martos y bueno, era un poco también el estar aquí para escucharos y ponernos un poco al día. Como cuando esto ya hablaremos más adelante, ahora ya no acaparo más tiempo. No importa. Claro, lo decía yo con un poco así temerosa porque no tenía el dato certero, pero yo sé que desde un principio la intención de lo es ir sumando, ¿no? Universidades para que podamos colaborar entre todos. Primero estas que hemos citado, también la Universidad de Extremadura, pero después País Vasco, también universidades portuguesas un poco más adelante, ¿no? En principio nuestra intención es cubrir todo el eje occidental, así que muchas gracias por uniros también a esta iniciativa y nos iremos viendo entonces poco a poco. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues les damos un aplauso a los compañeros que están a la distancia.